¿Qué tal? Buenas noches. Nosotros vamos a hablar sobre la personalidad de Alejandro Magno, que nació en el 356 antes de la era común, en Macedonia, Pela, que queda al norte de Grecia. Alejandro Magno fue digamos, un guerrero muy destacado en su tiempo, ¿sí? El padre era el rey Filipo II de Macedonia y la princesa Olimpíades, en el cual ellos contrajeron matrimonio. Antes del casamiento, Filipo II había soñado en que su esposa le atravesaba un rayo dejando el sello de un león en su vientre, pero tiempo después había visto a Olimpíades dormir con una serpiente, se decían, y que esto había enfriado la relación entre ellos. Y se dice, como la serpiente representaba al rey Zeus, se dice que esta serpiente era el papá, digamos, de Alejandro Magno. Olimpíades estaba metida en cultos místicos y en mitologías. Tenía un carácter muy fuerte, le interesaba la política, la religión y sobre todo la dinastía. Ella quería tener un hijo varón para que éste heredase el trono. Aquí, en la relación de ellos dos, nace Alejandro Magno III, el cual lo veían que era un niño ya muy inteligente, lo mandan a estudiar a una escuela donde estaban los hijos de la nobleza, ¿sí? Y en esa academia recibe un entrenamiento atlético militar. A la edad de los 14 años ya se lo convierte en un guerrero macedonio. Ya viendo Filipo II cómo la inteligencia, la destreza de su hijo, manda a que sea enseñado por Aristóteles. Así que Aristóteles le enseña idioma, le enseña cultura, le enseña medicina, ¿sí? Le enseña muchas cosas a Alejandro Magno. A la edad de los 18 años, llegó a ser un general. Dicen que a Alejandro Magno le producía más placer matar que tener sexo, ¿sí? Y allá a la edad de los 20 años, él asume el trono porque su padre, Filipo II, muere en un altercado que tuvo en una de las fiestas que organizaban. Entonces es asesinado por uno de sus allegados en medio de un conflicto que tuvieron entre ellos. Así que muere el rey Filipo II, asume el trono a los 20 años, a muy joven, muy corta edad, digamos, Alejandro Magno III, y bueno, y ahí comienza su mamá a matar entre ellos, o sea, mataban a todos los que se opusieran a que Alejandro asumiese el trono en ese tiempo. En cuanto a su genio, siempre se dirigió hacia la grandeza y él se sentía siempre atraído por cierto romanticismo e insatisfacción que era malsana, que junto con el frecuente abuso de la bebida lo arrastrarían hacia malos hábitos. Por otra parte, se puede decir que su padre, Filipo de Macedonia, heredó el sentido de organización, de grandes cualidades militares y una gran inteligencia e imaginación, lo cual lo iba a llevar a tener, digamos, un carácter atrevido y acertado. Alejandro fue un visionario, entusiasta, con determinado desequilibrio que caracteriza a su genio y ante todo un gran constructor y un iniciador de civilizaciones y culturas. Sabía reaccionar, anticiparse, adaptarse, intimidaba al enemigo siempre con sus armas, sentía más placer matar que tener relaciones sexuales, se comparó con Aquiles y Hércules, modelando los comportamientos de ellos a medida que iba pasando el tiempo. Se comportaba también como un autócrata porque no soportaba las críticas, como así también le agradaba siempre ir al frente de todas las batallas. Veneró en gran manera cuando llegó a Egipto a dioses y lo hizo tal como lo practicaban los monarcas tradicionales, es decir, los faraones que estaban en ese entonces. Esto podría explicarnos que la popularidad de Magno entre el pueblo egipcio, es decir, en Memphis, fue a través de un sacrificio que él hace a un dios que se llamaba Apis. Y de este modo, los grandes sacerdotes egipcios lo van a aceptar como un faraón.
Es decir, que por medio de esta práctica, él se va a ganar todas las funciones que le van a transferir como un gran soberano de ese lugar. Por ejemplo, él comenzaría a ocuparse del país y de sus súbditos, cumpliendo con todas las obligaciones del culto y también iba a atender las tareas administrativas y jurisdiccionales que los egipcios consideraban que eran imprescindibles para el mantenimiento del orden social. Alejandro Magno ha sido una de las grandes figuras de la humanidad de todos los tiempos. Supo gobernar como antes nadie lo había hecho. Gobernó pueblos diferentes en su etnia, su cultura, su economía, sus religiones y distintas formas políticas. Un aspecto fundamental de este personaje es su religiosidad. Sus biógrafos lo retratan como un hombre religioso en extremo. Arriano lo describe como el más piadoso de los hombres. Utilizó continuamente los consejos de adivinos antes de emprender una acción importante. Tenía fe ciega en sus predicciones. Su personalidad era en extremo supersticiosa y dependiente de adivinos y magos. Alejandro estuvo toda su vida convencido de que los dioses protegían su vida y sus empresas. Para ganarse el favor de los ciudadanos conquistados, ofrecía sacrificios siguiendo el ritual del lugar donde conquistaba, lo que evidencia la inteligencia política de Alejandro. En cada pueblo conquistado, Asia Menor, Troya, Efeso, Fenicia, Egipto o Persia, se presenta como un continuador respetuoso de las tradiciones religiosas del país. Seguía esta política religiosa como una forma de vinculación psicológica de su persona con los habitantes de las tierras conquistadas. Pretendía ganarse el respeto respetando las tradiciones de cada lugar. Alejandro tuvo un sueño y cuando llegó a Israel se postró al Dios de Israel aclarando que no lo hacía ante el sumo sacerdote. Alejandro se consideraba descendiente de los dioses a los que hizo sacrificios a lo largo de toda su vida. Divinizaba los ríos, hacía libaciones, las aguas recibían los sacrificios y también los objetos utilizados en los rituales. Las competencias agonísticas eran rituales en honor a Zeus, Apolo y Heracles. El origen de los Juegos Olímpicos tiene un carácter funerario. Ofrecía su armadura completa en templos como el de Atenea. El sacrificio de animales era un ritual que cumplía cuando terminaba una acción militar importante. Y cuando fue sanado de una enfermedad, cumplió los votos hechos por su salud y celebró juegos en honor a Esculapio y Minerva. Asimismo, realizaba sacrificios para procurar la salud de sus amigos enfermos, y la carne de los animales sacrificados era consumida por los soldados en una especie de banquete sagrado. Algunas veces hacía rituales y otras levantaba altares. Él no tuvo reparo en adaptar e incorporar los dioses de los pueblos vencidos a sus propios panteones. En Babilonia, por ejemplo, ofreció sacrificios a Baal, Madruk, siguiendo el ritual que los caldeos le indicaron. Seguía las indicaciones de los oráculos a los que consultaba frecuentemente. El oráculo de Siwa en el desierto libio fue consultado por Alejandro para que le confirmara el dominio universal y el castigo de los asesinos de su padre. Además, que le afirmara que él era invencible y que tenía un origen divino. Si hablamos de los pasos en la religiosidad de Alejandro, podemos decir descendiente de Heracles, filiación divina de Zeus, el padre de los hombres y de los dioses, y, en tercer lugar, Dios. Alejandro se mostraba ávido de gloria y su deseo de fama era insaciable. Nada era un obstáculo para él, nada le era remoto. Su orgullo sobrepasaba los límites de cualquier mortal. Estas notas de su carácter pueden explicar bien sus pretensiones de ser Dios en vida.